Seguimos en el tema energético y ahora me da mucho gusto estar acompañado aquí en la mesa por Gonzalo Monroy, director de la consultora especializada GMS. Estimado Gonzalo, ¿cómo Víctor, estás? un gusto. El gusto es mío. Un primer comentario sobre este anuncio que se hizo hoy. Nos entusiasmamos con este hallazgo de Pemex, son 180 millones de barriles la reserva. La verdad es que no es mucho, sinceramente no es mucho, no es un gran hallazgo. Son 6 campos los que están mencionando básicamente, 7 yacimientos con los de Munach que están ahí bastante interesantes. Son crudos ligeros, afortunadamente eso es muy bueno. Ayuda justamente a revertir la caída de la producción de crudo ligero que estamos ya hasta importando de Estados Unidos. Es insuficiente. Eso hay que ponerlo de esta manera. Es insuficiente y sobre todo a la luz de otros esfuerzos que están ocurriendo en paralelo. El año pasado el descubrimiento de Zama por parte de un consorcio privado derivado de la reforma energética aporta cerca de 6 veces más de lo que acaba de anunciar el día de hoy Pemex. Todavía es demasiado pronto para entusiasmarnos. Van a tener diferentes ritmos de producción, pero definitivamente todo esto contribuye, todo ayuda. Ahora, como dices, estos pozos están en aguas someras de las ondas de Campeche y Tabasco. ¿Sigue habiendo potencial en cuencas del sureste entonces? Bastante, y es muy considerable todo lo que tenemos en la parte terrestre, pero también en la parte marina. Una de las cosas que provocó o que desató, mejor dicho, la reforma energética es un mejor entendimiento de la geología, sobre todo del subsuelo, especialmente la parte subsalina, que en este caso para el público que lo entienda es básicamente una capa de sal que hacía muy difícil, hacía muy borrosa la interpretación de la sísmica. Era básicamente tratar de ver a través de un muro de concreto, era muy difícil poderlo ver. Técnicas más avanzadas que se han empezado a incorporar en México ya lo permiten ver y eso es parte de los descubrimientos que ha tenido hoy Pemex. Claro. Oye, pues yo te invitaba también porque el presidente electo hizo un anuncio el fin de semana y además empató muy bien con este anuncio de Pemex hoy. Dice el presidente electo que durante su mandato no habrá licitaciones para extraer gas y crudo haciendo uso de la fractura o fracturación hidráulica. El fracking es un proceso altamente contaminante. ¿Ese es el miedo? Yo siempre lo he dicho de esta manera. Las preocupaciones son preocupaciones legítimas que hay que atender. Básicamente toda la parte de salud, agua, comunidades, medio ambiente, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que agarrar, cuidar, atender. Es legítimo. Es muy legítimo lo que están diciendo. Sin embargo, también ha habido una desinformación muy grande al respecto. Cosas, por ejemplo, donde las escenas donde se pone un cerillo y está saliendo fuego de la llave, son escenas que no corresponden verdaderamente a la realidad. Ocurrieron muchas cosas que se hicieron muy mal al principio de esta técnica, te estoy hablando de hace 10 años. Si vemos, por ejemplo, los últimos 3 años en las cuencas más prolíficas como Eagle Ford, Permian, que están en la frontera con México, nos damos cuenta que no hay prácticamente ninguna cosa de gravedad. Y en ese caso, como siempre se ha dicho, hay que tener una regulación muy buena, con reguladores capacitados, experimentados, bien financiados, para poder seguir dándole todo el monitoreo a ese tipo de prácticas. Una cosa yo creo que es esencial y ponerlo en contexto, sobre todo con lo que acaba de decir ahorita el presidente electo, es precisamente que si no desarrollamos los recursos de shale que tenemos en México, donde tenemos un potencial altísimo, el sexto de gas, básicamente de shale gas, y el octavo a nivel mundial de shale oil, ¿cuánto estamos dejando en la mesa? ¿Cuánto estamos dejando ahí enterrado en el subsuelo? Bueno, para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos al día de hoy produce 5.5 millones, casi 2.5 veces lo que México produce de recursos no convencionales. Claro. Decía ayer el presidente del CC, del Consejo Coordinador Empresarial, es una mala noticia para el abastecimiento de gas natural, porque importamos el 80%, o sea, perderíamos la oportunidad de producir nuestro gas. Estamos perdiendo eso, o sea, en términos de la soberanía energética que ha venido y es un estandarte de campaña de la nueva administración, nos estamos quedando más vulnerables, estamos tratando de atacar un problema con un pie y con un brazo amarrados, prácticamente cercenados. No es de que no se hagan, las cosas tienen riesgo, eso es una industria de riesgo y hay que entenderlo como tal. Pero los riesgos en esta industria se administran, se mitigan y se previenen. Esa es la forma como se deben de hacer. Claro. Decía también el expresidente Vicente Fox que en 5 años, dice, con el fracking podríamos estar teniendo ya una nueva bonanza para el país. No sé si sea tan rápido, pero puede ser una buena apuesta. Es una buena apuesta y está en la dirección correcta, aunque los términos, y en términos del entendimiento incluso de nuestro Foxy presidente, no son a veces los más adecuados. Pero sin embargo, por ejemplo, viendo también la bonanza económica que se ha desatado en todas las regiones donde se ha desarrollado el fracking, pues estamos viendo justamente unos beneficios palpables. Regiones, por ejemplo, como Coahuila,
Tamaulipas, Veracruz, incluso la parte también hacia Chihuahua, la parte que pega con el Permian, son áreas que podrían ser fácilmente recuperables, donde estaríamos desatando una bonanza económica también aguas abajo. La infraestructura que se requiere, los proveedores, las cadenas de proveeduría alrededor de ellos, empresas e incluso trabajos que todavía al día de hoy no existen, que se pueden desatar con eso. Claro, entonces, para ir concluyendo, Gonzalo, México puede producir su gas, técnicamente es viable, pero bueno, también hay que atender la otra parte, como dices, el tema de las preocupaciones por los daños a las comunidades, o bueno, al medio ambiente sobre todo, el agua también, ¿no? Yo creo que es de los esenciales. Mucha gente, y te digo, parte de la narrativa que está en contra de todo esto, dice justamente que no, es que van a quitar el agua. Bueno, si nos atenemos a la regulación que sacó con agua, dice muy claramente el orden de jerarquización donde está la parte. Primero está garantizado el abasto humano, después el agrícola, industrial, y hasta en la posición número 7, después de que han sido cubiertas las anteriores, entonces entra la parte de energía. La gente no se tiene que preocupar de que me van a contaminar un pozo. Un pozo, normalmente los acuíferos están entre los 100 y 200 metros de profundidad. Hoy, por ejemplo, en la parte del shale, la de Eagle Ford, se perfora básicamente a los 3.000, 4.000 metros de profundidad. Todo ese gran tamaño de distancia que hay entre los acuíferos y todo eso sirve como una barrera natural. Es muy poco probable que ocurra. ¿Podría llegar a ocurrir? Sí, es posible, pero hay que atenderlo, monitorearlo. Ahí también, por ejemplo, Conagua puso una red de monitoreo de los acuíferos a nivel local y también regional para ver que no hay una afectación. Claro. Si le damos una oportunidad a la reforma, creo que podemos literalmente tener mucho beneficio, no solo a nivel Estado, sino a nivel comunidades. ¿Dirías tú que hay oportunidad de debatir el tema, de analizarlo, pero no cerrarle la puerta? Yo creo que esto ojalá genere el debate que es tan necesario, porque hay muchas narrativas, muchas muy mal informadas, que hay que agarrar y ponerlo. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, que ha tenido Pemex? El fraccionamiento hidráulico Pemex lo ha hecho por 30 años en México. ¿Hay alguna correlación? Hagamos los estudios, veamos qué nos dicen efectivamente los datos y a partir de ahí tomemos una decisión informada. Muy bien, muy claro. Gonzalo Monroy, como siempre, Víctor, un gustazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias.